Imagina por un momento que nadie te interrumpe. No hay notificaciones, no hay ruido externo. Solo tú, respirando. Observa algo simple, ¿cómo estás sentado ahora mismo? ¿Estás tenso sin darte cuenta? ¿Tus hombros están ligeramente elevados, como si cargaras algo invisible? Muchas personas creen que la falta de respeto viene siempre de afuera. De palabras duras, de miradas indiferentes, de gestos evidentes. Pero rara vez se detienen a mirar el origen silencioso. Ese lugar donde nadie más entra. Ese espacio interno desde el cual, sin notarlo, estás enseñando al mundo cómo tratarte. No es un gesto grande. No es algo dramático. Es algo mucho más sutil. Tan cotidiano que se vuelve invisible para ti. Y justamente por eso es tan poderoso. Observa cómo hablas cuando nadie te escucha. Observa el tono interno con el que te diriges a ti mismo cuando fallas, cuando dudas, cuando te equivocas. ¿Es un tono paciente? ¿O es uno que se apura, que se presiona, que se minimiza? Sin darte cuenta, ese tono se filtra. No como palabras, sino como presencia. Las personas no responden tanto a lo que dices, sino a cómo estás siendo mientras lo dices. Tal vez has notado algo extraño, hay personas que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. No necesitan justificar cada decisión. No se explican en exceso. No buscan aprobación constante. Y no es arrogancia. Es algo más silencioso. Más profundo. Es coherencia interna. Ahora pregúntate con honestidad, sin juicio, ¿te explicas demasiado? ¿Te disculpas incluso cuando no has hecho nada mal? ¿Cambias tu ritmo para no incomodar? ¿Te adelantas a lo que otros podrían pensar de ti? Esto no nace de la maldad. Nace del miedo a perder conexión. Del deseo humano de pertenecer, de ser aceptado, de no ser rechazado. Pero hay una paradoja aquí que pocos ven: cuando te reduces para encajar, no te respetan más. Te perciben menos. Imagina un vaso de agua. Si lo mueves constantemente, si nunca lo dejas quieto, el agua jamás se aclara. Así funciona tu energía interna. Cuando estás siempre ajustándote, anticipándote, reaccionando, no hay quietud. Y sin quietud, no hay presencia. Y sin presencia, el respeto no encuentra dónde posarse. El respeto no se exige. Tampoco se mendiga. Se revela. Y se revela cuando dejas de correr internamente. Piensa en tu día a día. En las conversaciones pequeñas. En las decisiones simples. ¿Desde dónde respondes? ¿Desde la calma o desde la urgencia? ¿Desde la confianza o desde la necesidad de ser validado? Hay una forma silenciosa de decir mírame que no usa palabras. Es el apuro. Es la sobreexplicación. Es el estar siempre disponible incluso cuando estás agotado. Es decir, sí, cuando todo tu cuerpo quería decir necesito parar. El cuerpo siempre habla antes que la boca. Y los demás, aunque no lo sepan conscientemente, lo escuchan. Cuando no te das permiso para descansar, enseñas que tu límite no importa. Cuando no te das permiso para dudar, enseñas que tu valor depende de tu rendimiento. Cuando no te das permiso para estar en silencio, enseñas que solo existes cuando produces algo. Y el mundo aprende rápido esas lecciones. No porque sea cruel, sino porque responde al orden que tú mismo estás mostrando. Detente un segundo más. Respira. ¿Sientes esa pequeña tensión en el pecho cuando imaginas poner un límite? ¿Ese leve nudo en el estómago cuando piensas en decir no sin explicarte? Ahí está la clave. No en el límite en sí, sino en la relación que tienes con él. Muchas personas creen que respetarse es imponerse. Pero eso es solo una forma de control disfrazada. El respeto verdadero nace cuando no necesitas defenderte constantemente. Cuando confías en tu ritmo incluso si otros no lo entienden. Cuando aceptas que no todos estarán cómodos con tu calma. Y aquí hay algo importante: la calma incomoda a quien vive desde la prisa. La coherencia incomoda a quien vive fragmentado. El silencio incomoda a quien huye de sí mismo. Por eso, a veces, cuando empiezas a cambiar por dentro, parece que el respeto disminuye. En realidad, solo se está reajustando. Algunas personas se irán. Otras cambiarán su forma de tratarte. Y unas pocas, las más atentas, comenzarán a escucharte de verdad. Pero nada de eso ocurre de golpe. Ocurre cuando dejas de traicionarte en lo pequeño.
Cuando ya no fuerzas conversaciones. Cuando ya no llenas silencios por nerviosismo. Cuando ya no justificas cada pausa. Cuando descansas sin culpa. El respeto comienza ahí. No en el otro. En ese momento íntimo donde decides no abandonarte más. Y ahora, sin responder todavía, solo observa, ¿en qué pequeños momentos del día te estás dejando a un lado sin notarlo? Deja que esa pregunta se quede contigo. Porque lo que viene después no es una técnica, ni una fórmula, sino un cambio aún más profundo que empieza cuando te permites mirar sin huir. Ahora imagina que no estás haciendo nada. No resolviendo, no pensando en lo que sigue, no anticipando conversaciones futuras. Solo estás aquí. Observa lo incómodo que puede resultar ese estado. Observa cómo la mente, casi por reflejo, quiere llenarlo todo de explicaciones, de planes, de recuerdos. Ese impulso no es casual. Ahí se esconde una de las razones más profundas por las que el respeto se debilita sin que lo notes. Porque cuando no sabes estar contigo mismo en calma, buscas validación afuera sin darte cuenta. No siempre en forma de aplauso. A veces es mucho más discreto. Es querer agradar. Es suavizar lo que piensas antes de decirlo. Es cambiar una opinión por miedo a incomodar. Es sonreír cuando por dentro estás cansado. Y aunque parezca pequeño, repetido cada día va creando un mensaje silencioso: mi centro está afuera. Las personas perciben eso. No lo analizan. Lo sienten. Observa algo importante: quien no confía en su propio ritmo, termina adaptándose al ritmo de los demás. Y cuando eso ocurre, tu presencia se vuelve reactiva. Ya no estás eligiendo. Estás respondiendo. Y el respeto rara vez nace de alguien que vive reaccionando. Piensa en el presente. No como concepto abstracto, sino como experiencia real. ¿Cuántas veces estás realmente presente cuando alguien te habla? No solo escuchando palabras, sino habitando tu cuerpo, tu respiración, tu postura. Muchas veces, mientras el otro habla, tú ya estás calculando qué decir, cómo quedar bien, cómo no equivocarte. Ese pequeño abandono del momento es clave. Porque cuando no estás presente contigo, tampoco estás plenamente presente para el otro. Y esa ausencia, aunque sutil, se siente como falta de solidez. Como si hablaran contigo, pero no hubiera nadie completamente ahí. El respeto necesita presencia. Y la presencia necesita descanso interno. Pero aquí aparece una creencia peligrosa, que descansar es perder tiempo. Que bajar el ritmo es quedarse atrás. Que soltar el control es arriesgar demasiado. Entonces sigues. Sigues aunque estés agotado. Sigues aunque algo dentro pida pausa. Y ese desgaste interno comienza a filtrarse en tu forma de estar en el mundo. Un cuerpo cansado pide permiso sin palabras. Una mente saturada busca aprobación. Un corazón tenso se vuelve complaciente. No porque seas débil, sino porque estás desconectado de tu centro. Mira con honestidad tu diálogo interno. No el superficial, sino el más profundo. Ese que aparece cuando algo no sale como esperabas. ¿Te hablas con comprensión o con dureza? ¿Te permites fallar sin castigarte? ¿O te exiges demostrar constantemente que vales? Quien vive tratando de demostrarse algo, termina enseñando a otros que su valor es negociable. Y aquí hay algo que suele doler aceptar: muchas veces no te respetan porque tú mismo no te escuchas. Ignoras tus señales. Pasas por encima de tus límites. Te convences de que no es para tanto. Y cada vez que haces eso, refuerzas una relación interna donde tus necesidades quedan en segundo plano. La vida responde a esa relación. No como castigo, como reflejo. Imagina que tratas a un amigo de la forma en que te tratas a ti. ¿Lo interrumpirías constantemente? ¿Le exigirías sin descanso? ¿Le dirías que no es suficiente cuando se equivoca? Si eso sería impensable con alguien que amas, ¿por qué lo haces contigo? El respeto externo rara vez supera el respeto interno. Por eso hay personas que, aun siendo amables, transmiten firmeza. No porque se defiendan todo el tiempo, sino porque no se traicionan en silencio. Han hecho algo esencial: han aprendido a habitar su propio espacio sin miedo. Habitar tu espacio significa permitirte pausas sin justificarte. Significa responder cuando es el momento, no cuando te presionan. Significa aceptar que no todos entenderán tu proceso, y aún así continuar. Y esto conecta con algo más profundo: soltar el control.
El control constante es una forma de desconfianza hacia la vida. Es creer que si no empujas, todo se derrumba. Pero ese esfuerzo permanente comunica tensión. Y la tensión invita a que otros empujen también, crucen límites, decidan por ti. Cuando confías, no de manera ingenua, sino serena, algo cambia en tu postura interna. Ya no necesitas convencer. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas estar siempre disponible. Y curiosamente, ahí comienza el respeto. No porque hagas más, sino porque haces menos. Pero desde un lugar más verdadero. Detente otra vez. Respira. Siente el peso de tu cuerpo apoyado. Pregúntate sin prisa, ¿en qué momentos del día actúas desde el cansancio en lugar de desde la claridad? ¿Dónde sigues intentando controlar lo que podría simplemente acomodarse solo si confiaras un poco más? No respondas aún. Deja que estas preguntas se asienten como semillas. Porque antes de que algo cambie afuera, hay un ajuste interno aún más silencioso que necesita ser visto. Imagina ahora que, por un instante, dejas de esforzarte por ser entendido. No explicas más. No aclaras intenciones. No justificas silencios. Solo estás. Observa lo que ocurre dentro de ti cuando aparece esa idea. Tal vez una incomodidad leve. Tal vez un miedo antiguo, el miedo a que te malinterpreten, a que se alejen, a que piensen algo que no es. Ese miedo ha guiado muchas de tus decisiones sin que lo notes. Porque cuando necesitas ser entendido todo el tiempo, empiezas a traducirte para los demás. Ajustas tu lenguaje, tu energía, incluso tus emociones. Y poco a poco, sin darte cuenta, te fragmentas. Ya no eres uno. Eres versiones. Y las versiones rara vez son respetadas, son consumidas. El respeto necesita coherencia. Y la coherencia nace cuando te permites ser el mismo incluso cuando no es cómodo. Observa cuántas veces explicas lo que sientes antes de sentirlo por completo. Cuántas veces te adelantas a defenderte antes de que exista un ataque. Cuántas veces pides permiso para ocupar espacio emocional. Todo eso comunica algo muy preciso, duda. No duda intelectual. Duda existencial. Es la duda de si tienes derecho a estar como estás. A sentir lo que sientes. A ir a tu propio ritmo. Cuando esa duda está presente, el cuerpo se encoge. La voz pierde firmeza. La mirada busca señales externas. Y las personas, aun sin querer, responden a esa señal como quien pisa suelo blando, avanzan sin cuidado. No porque quieran dañarte, sino porque no perciben resistencia interna. Resistencia no como lucha, sino como raíz. Un árbol no se defiende del viento. Permanece. Y esa permanencia viene de algo profundo, aceptación. Aceptar no es rendirse. Es dejar de discutir con la realidad interna. Es reconocer dónde estás sin disfrazarlo. Cuando aceptas tu estado, tu cansancio, tu silencio, tu necesidad de espacio, algo se alinea. Ya no necesitas demostrar nada. Y esa quietud empieza a ordenar tus relaciones. El problema es que muchas personas confunden aceptación con pasividad. Creen que si no reaccionan, pierden valor. Pero en realidad, cuando reaccionas constantemente, pierdes centro. Y sin centro, el respeto se diluye. Piensa en esto, ¿desde dónde hablas cuando estás a la defensiva? ¿Desde dónde actúas cuando sientes que debes probar tu valía? Casi nunca desde la calma. Y la calma es uno de los lenguajes más poderosos que existen. No porque sea suave, sino porque es estable. No cambia según la opinión externa. No se acelera por presión. No se apaga por rechazo. La calma no ruega. No persuade. No se explica. Simplemente está. Pero para llegar ahí, hay algo que debes soltar, la necesidad de controlar cómo te perciben. Mientras intentes manejar la imagen que otros tienen de ti, seguirás cediendo partes de ti mismo. Y cada cesión envía el mismo mensaje: no confío en que mi presencia sea suficiente. La vida escucha eso. Observa tu ritmo. No el que muestras, sino el real. ¿Es más lento de lo que permites? ¿Más silencioso? ¿Más introspectivo? Muchas veces, el ir contra tu ritmo natural es una forma de violencia suave hacia ti mismo. Y esa violencia interna se traduce en una presencia frágil. Cuando respetas tu ritmo, algo cambia. No hablas más fuerte.
No impones. Pero tu energía se asienta. Y cuando tu energía se asienta, los demás se ajustan. No todos. Pero los que permanecen, lo hacen desde otro lugar. Aquí aparece una verdad incómoda: el respeto auténtico suele llegar acompañado de soledad inicial. Porque cuando dejas de adaptarte, algunas dinámicas se rompen. Algunas personas ya no encuentran dónde apoyarse en ti. Y eso puede doler. Pero esa soledad no es vacío. Es espacio. Espacio para escucharte. Espacio para descansar. Espacio para responder en lugar de reaccionar. Descansar no es huir. Es volver a casa. Cuando descansas internamente, tu diálogo cambia. Ya no te persigues con exigencias. Ya no te corriges constantemente. Empiezas a hablarte como alguien que merece tiempo. Y ese cambio interno es profundamente perceptible. El respeto empieza a aparecer cuando ya no estás disponible para el desgaste constante. No porque pongas muros, sino porque pones presencia. Y ahora, antes de avanzar, detente un momento más. Siente tu respiración. Observa tu cuerpo. Pregúntate con suavidad: ¿en qué áreas de tu vida sigues esforzándote por ser comprendido en lugar de ser fiel a lo que eres? ¿Qué pasaría si, por primera vez, te permitieras no convencer a nadie? No respondas todavía. Deja que la pregunta te acompañe un poco más. Porque lo que sigue no trata de cambiar a los demás, sino de algo mucho más profundo que ocurre cuando dejas de abandonarte incluso en el silencio. Imagina ahora que nadie te está observando. Que no hay expectativas que cumplir, ni roles que sostener. Solo tú, existiendo sin testigos. En ese escenario íntimo, pregúntate algo simple pero incómodo: ¿cómo te comportas cuando no tienes que demostrar nada? Ahí aparece una verdad silenciosa. Porque muchas veces, lo que debilita el respeto no es lo que haces frente a otros, sino lo que sostienes internamente cuando estás a solas. La tensión constante. La vigilancia interna. Esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre podrías hacerlo mejor, decirlo mejor, ser mejor. Esa presión no se queda dentro. Se filtra. Se filtra en tu mirada. En tu forma de esperar respuestas. En cómo te inquietas cuando alguien tarda en contestar. En cómo interpretas silencios como rechazo. Y cuando interpretas desde la carencia, actúas desde la carencia. Observa esto con calma: una persona centrada no persigue señales. No necesita leer entre líneas. No completa vacíos con suposiciones. Porque su punto de apoyo no está en la reacción del otro, sino en su propia estabilidad interna. Pero cuando tu equilibrio depende de lo externo, cualquier gesto se vuelve una prueba. Y vivir a prueba constante agota. A ti primero. Y luego a los demás. El respeto no se sostiene en la intensidad. Se sostiene en la estabilidad. Piensa en cómo te relacionas con el futuro. Estás siempre un paso adelante, anticipando escenarios, preocupándote por lo que podría salir mal. Esa mente adelantada parece productiva, pero en realidad te saca del presente. Y sin presencia, vuelves a perder solidez. Una persona que no habita el presente transmite urgencia. Y la urgencia invita a ser ignorada o atropellada. Porque todo lo urgente parece negociable. Cuando estás en el ahora, no como concepto espiritual, sino como experiencia real, algo se relaja. Tu cuerpo deja de empujar. Tu voz se asienta. Tus decisiones ya no nacen del miedo al futuro, sino de la claridad del momento. Y esa claridad es profundamente respetable. Pero para llegar ahí, hay que hacer algo que pocos se atreven: confiar en el orden natural de las cosas. No como creencia ciega, sino como experiencia vivida. Confiar en que no todo depende de tu intervención constante. Que no todo se rompe si sueltas un poco. Cuando confías, dejas de controlar cada resultado. Cuando dejas de controlar, descansas. Y cuando descansas, recuperas tu centro. Ese centro no grita. No empuja. No exige. Pero es firme. Las personas lo sienten. Y ante lo firme, el respeto aparece de forma casi automática. No porque lo pidas, sino porque ya no te desdibujas. Ahora observa algo delicado: ¿qué haces cuando algo te duele? ¿Lo expresas con honestidad o lo escondes detrás de una sonrisa funcional? Reprimir lo que sientes no te hace fuerte. Te vuelve invisible.
Y nadie respeta lo que no puede percibir con claridad. Mostrarte no significa exponerte a todos. Significa no mentirte. Cuando te mientes, cuando finges que no importa, cuando minimizas lo que te afecta, tu energía se divide. Una parte sostiene la máscara. La otra carga el peso. Y esa división interna debilita tu presencia. La coherencia vuelve cuando te permites sentir sin exagerar y sin negar. Eso requiere valentía tranquila. No la valentía del enfrentamiento, sino la valentía de permanecer fiel a ti incluso cuando sería más fácil adaptarte. Y aquí aparece algo esencial, el silencio. El silencio no como ausencia de palabras, sino como espacio interno. Cuando no llenas cada vacío, cuando no reaccionas de inmediato, cuando permites pausas. Algo cambia en la dinámica. El otro se ajusta. Escucha distinto. Percibe profundidad. El silencio bien habitado comunica más que 1000 explicaciones. Pero solo funciona si no es forzado. Si nace de la calma, no del resentimiento. Por eso es tan importante descansar. Descansar de la autoexigencia. Descansar de la comparación. Descansar de la idea de que siempre debes estar disponible. El descanso no es un lujo. Es una señal interna de respeto propio. Y el respeto propio, tarde o temprano, se refleja. No de forma espectacular, sino sutil. Real. Detente otra vez. Respira. Siente el ritmo natural de tu cuerpo. Pregúntate con honestidad suave, ¿dónde sigues viviendo adelantado al futuro en lugar de habitar este momento? ¿Qué pasaría si confiaras un poco más y controlaras un poco menos? No busques respuestas inmediatas. Permite que estas preguntas se asienten en silencio. Porque lo que sigue no tiene que ver con cambiar conductas externas, sino con una transformación aún más íntima que comienza cuando eliges no traicionarte ni siquiera en tus pensamientos. Imagina ahora algo más sutil todavía, imagina que empiezas a escucharte antes de responder. No para corregirte, no para editarte, sino para sentir desde dónde nace lo que vas a decir. Este pequeño gesto interno cambia más de lo que parece. Porque muchas veces, cuando nadie te respeta, no es porque lo que dices esté mal, sino porque lo dices desde un lugar dividido. Un lugar donde una parte quiere expresarse y otra parte se contiene. Donde una parte siente y otra se disculpa por sentir. Donde una parte sabe y otra duda de sí misma. Esa división interna crea una señal confusa. Y cuando la señal es confusa, el mundo no sabe cómo responderte con claridad. La coherencia no es perfección. Es alineación. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección, aunque sea despacio. Aunque no sea elegante. Aunque no sea validado de inmediato. Observa tu diálogo interno otra vez, pero esta vez con más profundidad. No solo qué te dices, sino cuándo te lo dices. ¿Te hablas con dureza justo después de un error? ¿Te presionas cuando algo no avanza? ¿Te reprochas por necesitar descanso? Ese momento es clave. Porque si solo te respetas cuando todo sale bien, no es respeto. Es condición. El respeto verdadero empieza cuando te acompañas incluso en tus momentos menos brillantes. Cuando no te abandonas por no cumplir una expectativa. Cuando no te castigas por ser humano. Y ese acompañamiento interno se vuelve visible. Las personas sienten cuando alguien se sostiene a sí mismo. No de manera rígida, sino compasiva. Hay una firmeza suave en quien no se ataca por dentro. Y esa firmeza genera límites naturales, sin necesidad de imponerlos. Piensa en esto, ¿desde dónde pones límites ahora? ¿Desde el cansancio acumulado o desde la claridad? Cuando los límites nacen del cansancio, suenan duros o defensivos. Cuando nacen de la claridad, suenan tranquilos. Y lo tranquilo rara vez es cuestionado. Pero para llegar a esa claridad, necesitas algo que suele dar miedo: espacio. Espacio para sentir sin resolver. Espacio para pensar sin concluir. Espacio para estar sin producir. La mente acostumbrada a la exigencia odia ese espacio. Lo llena rápidamente con tareas, con distracciones, con preocupaciones. Porque en el espacio aparece la verdad. Y la verdad a veces duele. Duele darte cuenta de cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir no. Duele ver cuántas veces has callado para no incomodar. Duele reconocer que parte de tu agotamiento viene de no haberte elegido. Pero ese dolor no es un enemigo.
Es una señal de regreso. Regreso a ti. Cuando empiezas a respetar ese espacio interno, algo cambia en tu forma de moverte por la vida. Ya no te explicas tanto. Ya no te adelantas. Ya no persigues respuestas. Empiezas a responder desde un lugar más entero. Y aquí ocurre algo interesante, algunas personas intentarán devolverte a tu antiguo rol. Al rol complaciente. Al rol disponible. Al rol que no incomoda. No por maldad, sino por costumbre. Ese es un punto decisivo. No necesitas confrontar. No necesitas justificarte. Solo necesitas mantenerte. Mantener tu ritmo. Mantener tu tono. Mantener tu silencio cuando antes habrías hablado de más. Eso es respeto en acción. No hacia el otro. Hacia ti. Y cuando te respetas, incluso el conflicto cambia. Ya no es una amenaza, sino una conversación posible. Ya no te desarma. Ya no te define. Porque tu valor dejó de depender de la armonía externa. La aceptación juega un papel clave aquí. Aceptar que no todos estarán de acuerdo. Aceptar que algunas relaciones cambiarán. Aceptar que ser fiel a ti tiene un costo. Pero también una ganancia profunda, paz interna. La paz no es pasividad. Es estabilidad. Y desde la estabilidad, el mundo te trata distinto. No siempre mejor. Pero sí con más claridad. Detente un momento más. Respira lento. Siente tu cuerpo otra vez. Pregúntate con suavidad, sin exigirte respuestas rápidas. ¿En qué situaciones sigues traicionando lo que sientes para evitar incomodidad? ¿Qué cambiaría si empezaras a escucharte antes de responder, incluso en lo pequeño? Deja que estas preguntas te acompañen. No para que actúes de inmediato, sino para que observes. Porque lo que viene después no es un cambio externo repentino, sino un ajuste silencioso que ocurre cuando decides no dividirte más, ni siquiera por dentro. Ahora, imagina que comienzas a poner atención a tu respiración, pero no de manera mecánica, sino como un gesto de presencia contigo mismo. Observa cómo entra el aire, cómo llena tus pulmones, cómo sale sin esfuerzo. Este acto simple, casi invisible, tiene un efecto profundo, te recuerda que estás aquí, ahora, y que este momento es tu espacio. Nadie más lo puede ocupar por ti. Piensa en cuántas veces, en el día a día, dejas que tu atención se disperse hacia demandas externas, opiniones de otros o preocupaciones futuras. Cada vez que lo haces, sin darte cuenta, envías un mensaje interno y externo. Mi presencia está en otro lugar. No aquí, no conmigo. Ese mensaje, repetido, debilita el respeto hacia ti mismo y hacia ti en el mundo. Ahora pregúntate, ¿cuánto de tu energía se va intentando agradar, convencer, o cumplir expectativas que no te pertenecen? No hablo de responsabilidad o compromiso, sino de esa necesidad silenciosa de aprobación que se ha vuelto un patrón casi imperceptible. Ese patrón genera cansancio, dispersión y sobre todo, una sensación de invisibilidad. El respeto comienza cuando decides no diluirte en esa necesidad constante de ser validado. Comienza cuando aprendes a escuchar tu voz interior antes que la externa. Esa voz que te indica cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo avanzar y cuándo detenerte. Esa voz que pocas veces es escuchada porque estamos demasiado ocupados ajustándonos al ritmo de los demás. Observa cómo, en situaciones sociales, muchas veces anticipas lo que los otros esperan de ti. Tu postura, tus palabras, incluso tu emoción, se adaptan para ser aceptado. Y sin darte cuenta, cada ajuste envía la señal de que tu esencia es negociable. Esa es una de las razones más profundas por las que la gente deja de respetarte. Perciben que tu valor depende de su aprobación, y no de tu coherencia interna. El respeto auténtico no necesita demostración ni explicaciones. Se siente en la consistencia de tu energía, en la manera en que ocupas tu espacio sin pedir permiso, en la forma en que hablas y escuchas sin dispersarte, en la calma con la que atraviesas lo inesperado. Y esa coherencia surge de un trabajo silencioso, diario, de sostenerte a ti mismo aunque el mundo no lo reconozca. Ahora, piensa en tus límites. No como reglas rígidas o defensas, sino como líneas naturales que trazas cuando respetas tu ritmo y tus necesidades. Límites que nacen del autocuidado, no de la imposición. Límites que enseñan a los demás cómo pueden interactuar contigo sin necesidad de forzar o exigir. Límites que, al ser respetados por ti primero, comienzan a generar respeto externo sin esfuerzo. El desafío está en que esos límites requieren constancia interna.
Requieren que digas no, incluso cuando es más fácil decir sí. Requieren que te escuches, incluso cuando el ruido externo te llama a ajustarte. Y requieren que permanezcas fiel a tu ritmo, a tu silencio, a tu claridad interna, aunque otros no lo entiendan. Porque cuando cedes a la presión externa, incluso en lo pequeño, estás enseñando que tu presencia es flexible, y la flexibilidad constante de tu energía debilita el respeto hacia ti. Ahora, observa cómo manejas tu diálogo interno. No hablo de pensamientos aislados, sino del flujo constante de juicio, anticipación y comparación que acompaña cada acción y decisión. Ese flujo define tu percepción de ti mismo, por extensión, cómo los demás te perciben. Si tu mente está siempre criticándote, anticipando fracasos o justificando tus acciones, sin darte cuenta, estás comunicando vulnerabilidad constante. Y cuando alguien percibe esa vulnerabilidad, incluso sin intención, el respeto se erosiona. Pero si tu diálogo interno es paciente, compasivo y presente, incluso en medio de errores y dudas, algo cambia. Tu energía se alinea. Tu presencia se solidifica. Y el respeto deja de ser algo que buscas afuera para convertirse en una consecuencia natural de tu coherencia interna. Respira profundo. Siente tu cuerpo, tu ritmo, tu respiración. Pregúntate, ¿en qué momentos del día permites que la urgencia, la aprobación externa o el miedo a ser malinterpretado dicten tus decisiones en lugar de tu calma y tu claridad? ¿Qué pasaría si, por primera vez, te permitieras responder desde tu ritmo interno en lugar de reaccionar a los estímulos externos? No busques soluciones inmediatas. No necesitas actuar todavía. Solo observa, siente y reconoce. Porque lo que viene después no es una técnica externa, ni un consejo práctico. Es un ajuste profundo que ocurre cuando eliges sostenerte primero a ti mismo, incluso en lo silencioso, invisible y cotidiano. Ahora, imagina que comienzas a prestar atención a tus pausas. No solo a lo que dices o haces, sino a los silencios entre cada palabra, entre cada pensamiento, entre cada decisión. Esos espacios parecen vacíos, pero en realidad son donde tu presencia se fortalece. Allí no hay necesidad de aprobación ni urgencia, solo la constancia tranquila de tu existencia. Piensa en cómo muchas veces llenas esos silencios con palabras innecesarias, movimientos compulsivos, explicaciones que no pediste. Tal vez lo haces por miedo al juicio, por ansiedad, o simplemente por costumbre. Sin darte cuenta, cada relleno disminuye tu solidez interna, dispersa tu energía y comunica al mundo que tu centro depende del ruido exterior. Observa ahora tu relación con el tiempo. No el tiempo medido en relojes, sino el tiempo que sientes dentro de ti. ¿Vives acelerado, intentando alcanzar un futuro que aún no existe? ¿Te anticipas a conversaciones, resultados, emociones? Esa prisa constante no solo desgasta, también enseña a los demás que tu ritmo natural es negociable, que tu energía está disponible para cualquier demanda antes de ser escuchada. El respeto comienza a aparecer cuando aprendes a habitar tu propio tiempo. Cuando permites que cada pensamiento, cada palabra y cada acción surja desde tu propio ritmo, sin ceder a la urgencia externa. La coherencia que nace de ese ritmo interno no se impone, se percibe. Y quienes se encuentran contigo comienzan a responder a esa coherencia, no a la necesidad que tú proyectas de ser aceptado. Ahora, observa cómo reaccionas ante los límites de otros. Muchas veces nos incomodamos con la negativa, con la pausa, con la distancia. Y esa incomodidad revela algo profundo, dentro de nosotros mismos. Hemos aprendido a no respetar nuestros propios límites. Cuando no te escuchas, cuando no te das permiso para decir no sin culpa, te resulta difícil aceptar que otros hagan lo mismo. La falta de respeto que sientes hacia ti mismo se refleja en la relación con los demás. Y aquí hay algo importante, nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas. El respeto externo es un eco del respeto interno. Si no estás dispuesto a sostener tus pausas, tus límites, tus silencios y tu ritmo, es imposible que los demás los perciban con claridad. Porque primero debes ser claro contigo mismo antes de que tu claridad pueda comunicarse al mundo. Observa también cómo manejas tus emociones. No las emociones intensas, sino las pequeñas, las cotidianas, la irritación leve, la ansiedad silenciosa, la tristeza que se desliza sin nombre. ¿Las reprimes? ¿Las suavizas para no incomodar? ¿Las escondes detrás de un gesto o una sonrisa? Cada emoción contenida envía una señal de división interna. Y la división interna se traduce en una presencia fragmentada, que a su vez debilita la autoridad natural de tu ser. Pero si te permites sentir, incluso en lo mínimo, y responder desde la calma, algo cambia. Tu energía se vuelve consistente.
Tu mirada se estabiliza. Tu voz transmite certeza. El mundo percibe esa coherencia sin necesidad de palabras ni explicaciones. Ese es el lenguaje silencioso del respeto. Ahora reflexiona sobre el control. No me refiero al control extremo sobre los demás, sino al control interno, la necesidad de gestionar cada pensamiento, cada reacción, cada resultado. Esa necesidad constante de controlar te desconecta de tu ritmo natural y te obliga a vivir en anticipación, en tensión, en alerta. La gente percibe esa tensión. Y ante la tensión constante, el respeto se diluye porque todo parece negociable o frágil. El verdadero respeto surge cuando sueltas un poco el control. No como abandono, sino como confianza. Confianza en tu propio juicio, en tu capacidad de sostenerte, en la fluidez natural de la vida. Al soltar, tu energía se ensancha. Tu presencia se vuelve firme sin rigidez. Y la firmeza sin agresión genera respeto sin esfuerzo. Respira profundo. Siente la longitud y el ritmo de tu respiración. Pregúntate suavemente, ¿dónde sigo anticipando y ajustándome a expectativas externas en lugar de escuchar mi propio ritmo? ¿Qué cambiaría si dejara que mi presencia fuera suficiente tal como es, sin necesidad de demostrarla constantemente? No busques respuestas rápidas. Solo deja que estas preguntas se asienten dentro de ti. Porque lo que sigue no es un cambio visible inmediato, sino un movimiento interno silencioso que, cuando se integra, transforma la forma en que el mundo te percibe, y más importante, cómo tú te percibes a ti mismo. Ahora, imagina un día entero sin prisas internas. No sin responsabilidades, sino sin la necesidad constante de apurarte, justificarte o demostrar tu valor. Observa cómo cada acción se siente más clara, más alineada, más tuya. Ese espacio es raro, porque durante años, gran parte de la vida nos enseña a medirnos por la rapidez, la reacción y la aprobación externa. Pero cuando te permites moverte a tu propio ritmo, algo profundo comienza a transformarse. Párate a observar tu atención. ¿A dónde la diriges cuando nadie te vigila? ¿Hacia la pantalla, hacia la preocupación, hacia la ansiedad por lo que podrían pensar los demás? ¿O hacia tu respiración, tu postura, tus emociones, tu silencio? La forma en que entrenas tu atención define la firmeza de tu presencia. La atención dispersa es como agua en arena, se filtra sin dejar marca. La atención dirigida desde el centro, desde tu propio ritmo y necesidad, es como agua en roca, deja huella, aunque sea silenciosa. Ahora piensa en tus decisiones cotidianas. No las grandes, sino las pequeñas, si tomar café, si contestar un mensaje, si participar en una conversación o guardar silencio. ¿En cuántas de ellas eliges desde tu claridad y no desde la urgencia de complacer, de impresionar, de evitar conflicto? Cada vez que actúas desde tu urgencia o necesidad de aprobación, enseñas al mundo, y a ti mismo, que tu valor depende de la aceptación externa. Y esa dependencia, repetida día tras día, se convierte en un patrón invisible que mina el respeto que otros te brindan. Porque, de forma sutil, proyectas duda. Duda sobre tu derecho a ocupar espacio, a decir lo que piensas, a sentir lo que sientes. Y la gente, aun sin saberlo, percibe esa falta de solidez. Observa también tu relación con los errores. No los grandes errores de la vida, sino los pequeños, los cotidianos, los que no quieres admitir ni siquiera a ti mismo. ¿Los escondes? ¿Te reprochas por ellos? ¿Tratas de compensarlos antes de que siquiera se noten? Cada intento de borrar tu vulnerabilidad genera tensión interna. Y la tensión interna se traduce en inseguridad visible, una señal que debilita el respeto. Pero cuando aceptas tus errores sin juicio, con honestidad tranquila, algo cambia. Tu presencia se estabiliza. Tu voz transmite coherencia incluso cuando las circunstancias son inciertas. Y la gente responde de manera diferente, no porque tú exijas respeto, sino porque perciben la firmeza que nace de tu aceptación. Ahora dirige tu atención a la consistencia de tus hábitos. No hablo de disciplina externa, sino de coherencia interna, cumplir con tu propio ritmo de descanso, de alimentación, de reflexión, de silencio. Cada hábito que respetas contigo mismo envía un mensaje silencioso pero poderoso. Soy digno de mi propia atención. Mi presencia importa. Mi energía no es negociable. Esa coherencia diaria se refleja en tu interacción con los demás. Quienes se relacionan contigo sienten esa solidez y la respetan, aunque nunca la verbalices. Fíjate también en tu diálogo interno cuando los demás no te reconocen o no te comprenden. ¿Te desesperas, te justificas, te anticipas a corregir malentendidos?
¿O te mantienes firme, escuchándote, sin perder la calma interna? La segunda opción es un gesto profundo de autorrespeto que se percibe más allá de las palabras. El mundo responde a esa consistencia, no a la urgencia de explicar, convencer o agradar. Y aquí surge una verdad delicada: el respeto no se construye imponiéndote ni luchando. Se construye habitando tu centro, siendo fiel a tu ritmo, sosteniéndote en tu presencia. Esa fidelidad silenciosa genera límites naturales, un aura de coherencia y claridad que comunica tu valor sin que tengas que declararlo. Respira profundo otra vez. Siente cómo tu cuerpo y tu mente se alinean por un momento, sin esfuerzo, solo por el acto de estar presente. Pregúntate con suavidad: ¿en qué momentos me traiciono a mí mismo para complacer, anticipar o justificarme? ¿Qué pasaría si mi prioridad fuera sostenerme, incluso cuando otros no me entienden o no responden como deseo? No busques actuar todavía. Solo observa, siente y permite que estas preguntas se hundan dentro de ti. Porque lo que sigue no es una estrategia externa, ni un ajuste inmediato. Es la apertura a un movimiento interno profundo que, cuando se integra, cambia la forma en que te percibes y cómo te perciben, silenciosa pero definitivamente. Ahora, lleva tu atención a cómo interactúas con el mundo sin darte cuenta de tu propia fuerza. No hablo de fuerza física ni de imponer voluntad, sino de la fuerza tranquila que surge cuando tu interior está alineado. Esa fuerza es casi invisible, pero su efecto es profundo, hace que los demás te perciban con claridad, sin que tengas que demostrar nada. Es una energía que comunica firmeza, presencia y coherencia incluso en los detalles más pequeños de tu comportamiento diario. Observa cómo respondes ante la incomodidad. No cuando el peligro es evidente, sino en los pequeños momentos: un comentario que hiere levemente, una crítica sutil, un malentendido en una conversación. Muchas veces reaccionamos impulsivamente, intentando suavizar, explicar o incluso disculparnos antes de que sea necesario. Sin darte cuenta, cada reacción de ese tipo disminuye tu autoridad interna y enseña a los demás que tu estabilidad depende de su aceptación. La calma, por otro lado, no reacciona automáticamente. Permite que los eventos fluyan mientras tu centro permanece intacto. Piensa en tu diálogo interno. No solo lo que piensas, sino cómo lo sostienes. A menudo somos nuestros críticos más severos, anticipamos fallos, nos reprochamos por decisiones pequeñas, nos comparamos con otros de manera silenciosa. Cada momento de autojuicio envía un mensaje al mundo: que tu valor es condicional, que tu presencia necesita justificación. Pero si tu conversación interna es paciente, compasiva y coherente, incluso frente a errores o incertidumbres, tu energía se alinea. Esa alineación se refleja en la manera en que otros te perciben y se traduce en respeto silencioso. Ahora, observa cómo ocupas tu espacio. No hablo de espacio físico solamente, sino de tu capacidad de existir plenamente, sentarte, caminar, hablar, permanecer en silencio, respirar. Si constantemente ajustas tu postura, tu voz o tu ritmo para acomodarte a los demás, tu presencia se fragmenta. El respeto verdadero surge cuando aprendes a habitar tu espacio con naturalidad y sin disculpas, incluso cuando los demás no comprenden tu ritmo. Piensa también en tu relación con la pausa. No solo con el descanso físico, sino con la pausa mental y emocional: detenerte antes de responder, respirar antes de actuar, reflexionar antes de decidir. Cada pausa que sostienes desde tu centro fortalece tu coherencia interna y enseña, sin palabras, que tu presencia no es negociable. Las personas perciben esta calma, incluso si no la nombran, y comienzan a interactuar contigo desde otro lugar, con más atención y consideración. Ahora, lleva la mirada hacia la aceptación de tus emociones. No solo de las grandes, sino de las pequeñas: la irritación leve, la tristeza sutil, la duda silenciosa. Si las ocultas o suavizas para no incomodar, envías un mensaje de fragmentación, que tu autenticidad es condicional. Pero si permites sentirlas plenamente, sin dramatizar ni negar, tu energía se estabiliza. Esa estabilidad interna se traduce en coherencia externa, y el respeto se manifiesta de manera natural. Considera también el control. No hablo del control sobre otros, sino del control interno. Esa necesidad constante de gestionar cada pensamiento, cada reacción, cada resultado. La mente que intenta controlar todo proyecta tensión, y la tensión es percibida por los demás como vulnerabilidad o inseguridad. La verdadera autoridad nace cuando aprendes a soltar un poco, a confiar en tu propio juicio y en el flujo natural de la vida. Al hacerlo, tu presencia se amplía y tu energía se vuelve firme sin rigidez. Respira profundamente y siente tu cuerpo y tu respiración. Pregúntate con suavidad:
donde sigo ajustándome a expectativas externas en lugar de escuchar mi propio ritmo y necesidades. ¿Qué cambiaría si me permitiera existir plenamente, con pausas, emociones y decisiones alineadas a mi centro, sin justificarme ni explicarme constantemente? No busques respuestas inmediatas. Solo observa y permite que estas preguntas se asienten. Porque lo que sigue no es un cambio superficial ni una técnica externa. Es un movimiento profundo, silencioso y cotidiano que, cuando se integra, transforma la manera en que te percibes y cómo el mundo te percibe, revelando que el respeto empieza siempre dentro de ti. Ahora, imagina que te observas sin prisas, sin juicio, sin necesidad de modificar nada. Solo te ves existir. Fíjate en los pequeños gestos, cómo apoyas los pies al suelo, cómo respiras, cómo tus manos descansan o se mueven mientras piensas. Estos detalles que pasan desapercibidos son un reflejo de tu presencia real, de tu coherencia interna. Cada gesto que haces desde la tensión o la ansiedad envía un mensaje silencioso: no confío en mi propio ritmo. Cada gesto que haces desde la calma y la atención envía un mensaje distinto: aquí estoy, y mi espacio importa. Observa tu relación con las expectativas. No las externas solamente, sino las que te impones a ti mismo. Esa voz interna que dice debería, tengo que, no es suficiente genera un constante movimiento hacia afuera, una energía que busca validación y aprobación. Cada vez que cedes a esa presión, aunque nadie te lo pida, estás enseñando que tu valor es condicional. Y esa enseñanza, aunque silenciosa, afecta cómo los demás interactúan contigo. Ahora piensa en tu manera de hablar. No solo las palabras, sino el tono, la velocidad, el ritmo, la pausa entre cada frase. Hablar desde la prisa, la duda o el miedo a ser malinterpretado transmite fragmentación. Hablar desde la calma, desde la alineación interna, transmite firmeza sin necesidad de imponerse. La gente percibe la coherencia en tu forma de estar, incluso cuando las palabras son simples o silenciosas. Esa coherencia es la base del respeto que otros sienten hacia ti. Dirige tu atención a tu respiración, a tu ritmo interno. ¿Cuántas veces has dejado que el estrés, la ansiedad o la urgencia dicten cómo debes moverte, hablar o decidir? Cada vez que ignoras tu ritmo natural, envías señales de inseguridad, y sin darte cuenta, proyectas vulnerabilidad. El respeto, en su forma más pura, surge cuando estás presente, cuando habitas tu cuerpo y tus decisiones desde tu centro, sin anticipar ni disculparte por tu ritmo. Observa también cómo manejas los silencios. No los silencios externos únicamente, sino los internos, la pausa antes de hablar, el espacio entre pensamientos, el tiempo que dedicas a reflexionar sin buscar soluciones inmediatas. Muchos llenamos estos espacios con justificaciones, explicaciones o actividad compulsiva para evitar sentir la incertidumbre. Pero esos silencios son esenciales. Allí se asienta tu claridad, tu firmeza y tu coherencia. Cuando respetas esos momentos de pausa, fortaleces tu presencia, por extensión. Generas respeto natural en quienes te rodean. Ahora, reflexiona sobre tus emociones. No las emociones extremas, sino las pequeñas, cotidianas, que parecen insignificantes: irritación leve, cansancio, duda silenciosa. Si las escondes, minimizas o justificas, envías un mensaje de desconexión interna, que no te escuchas ni respetas lo que sientes. Pero si las aceptas y las procesas con calma, tu energía se vuelve sólida, coherente y confiable. Esa fuerza interna se percibe y se respeta sin necesidad de demostraciones. Finalmente, observa tu relación con el control. No hablo del control sobre los demás, sino del control interno, el intento constante de manejar cada pensamiento, cada emoción, cada resultado. Esa necesidad de control proyecta tensión y transmite que dependes de condiciones externas para mantener tu equilibrio. Soltar, confiar en tu ritmo y aceptar el flujo natural de la vida fortalece tu energía interna. Esa fuerza silenciosa es percibida por el mundo, y es una de las razones más profundas por las que otros comienzan a respetarte. Respira profundamente. Siente tu cuerpo, tu respiración, tu espacio. Pregúntate con suavidad: ¿en qué momentos he abandonado mi ritmo natural para satisfacer expectativas externas o internas? ¿Qué pasaría si empezara a existir desde mi centro, con mis pausas, mis emociones y mis decisiones alineadas a mi presencia, sin justificarlas ni explicarlas constantemente? No actúes todavía. Solo deja que estas preguntas se asienten. Porque lo que sigue no es un ajuste visible o inmediato, sino un cambio silencioso y profundo que transforma la manera en que el mundo te percibe y cómo tú te percibes a ti mismo, revelando que el respeto verdadero siempre comienza dentro de ti. Ahora,
Lleva tu atención a cómo te mueves en tus relaciones más cercanas. No hablo solo de la interacción verbal, sino de la energía que proyectas, cómo escuchas, cómo respondes, cómo permaneces en silencio cuando corresponde. Observa cuántas veces ajustas tu comportamiento para evitar conflictos, para agradar, o para suavizar una situación incómoda. Cada vez que lo haces sin conciencia, envías un mensaje interno y externo. Mi estabilidad depende de la reacción del otro. Ese mensaje, aunque sutil, erosiona tu presencia y debilita el respeto que los demás pueden sentir hacia ti. Ahora imagina un cambio, responder desde tu centro en lugar de reaccionar desde la urgencia. Significa permitirte escuchar completamente sin anticipar la respuesta. Significa sentir primero lo que surge en tu interior antes de decirlo o actuar. Significa mantener la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. Esa coherencia no requiere palabras imponentes ni actitudes agresivas, se percibe en la calma de tu energía, en la firmeza de tu mirada, en la naturalidad de tu silencio. Observa tu diálogo interno nuevamente. No solo los pensamientos, sino la actitud con la que los sostienes. ¿Te criticas constantemente? ¿Te anticipas a fallos que aún no ocurren? ¿Buscas justificación para todo lo que haces? Cada momento de autoexigencia genera fragmentación interna, y la fragmentación se traduce en inseguridad visible. Por el contrario, un diálogo interno paciente, comprensivo y coherente fortalece tu presencia, y esa fuerza interna genera respeto sin que tengas que pedirlo. Ahora, dirige tu atención a tus pausas. No las pausas externas únicamente, sino los silencios que te das a ti mismo. La respiración profunda antes de hablar, el espacio que dejas entre los pensamientos, la reflexión antes de tomar decisiones. Muchas veces llenamos esos espacios con palabras, explicaciones, acciones apresuradas o preocupaciones. Pero cuando permites que esos silencios existan, se fortalece tu claridad. Los demás perciben esa calma y comienzan a interactuar contigo desde un lugar más consciente y considerado. Piensa también en tus límites. No como barreras rígidas, sino como líneas naturales que surgen de respetar tu ritmo, tus necesidades y tus emociones. Cada límite que sostienes con coherencia interna enseña al mundo cómo pueden relacionarse contigo sin imponer ni invadir. Los límites consistentes, respetados primero por ti mismo, son uno de los pilares más sólidos para generar respeto externo. Observa tu relación con las emociones cotidianas, la irritación leve, el cansancio, la tristeza silenciosa, la duda que aparece y desaparece sin nombre. Si reprimes o minimizas estas emociones, proyectas fragmentación y debilidad. Pero si las aceptas con calma, incluso sin necesidad de actuar sobre ellas de inmediato, fortaleces tu energía interna. Esa estabilidad invisible, percibida por quienes te rodean, genera respeto profundo y natural. Ahora reflexiona sobre tu necesidad de controlar cada resultado, cada reacción, cada interacción. El control constante proyecta tensión y transmite dependencia de condiciones externas. Soltar un poco ese control, confiar en tu ritmo interno y permitir que la vida se desarrolle con naturalidad fortalece tu centro. Esa fuerza silenciosa es percibida, respetada, a su vez, devuelve a tu vida un espacio más auténtico y coherente. Respira profundo. Siente tu cuerpo, tu respiración, tu presencia. Pregúntate suavemente, ¿en qué momentos he cedido mi energía para complacer, anticipar o justificarme? ¿Qué cambiaría si me permitiera existir plenamente desde mi centro, con mis pausas, mis emociones y mis decisiones alineadas a mi presencia, sin necesidad de justificarme ni explicarme? No actúes todavía. Solo deja que estas preguntas se hundan en tu interior. Porque lo que sigue no es un cambio superficial ni una técnica externa. Es un ajuste profundo, silencioso y cotidiano que, cuando se integra, transforma la forma en que te percibes y cómo el mundo te percibe, revelando que el respeto genuino siempre empieza dentro de ti.